Hola gente linda, esto es para curarnos el alma podcast. Mi nombre es Carmen Gómez, creadora de este espacio, y hoy bajo un súper tema que estamos seguros que será de bendición, bajo el tema de cómo afirmar mis sueños en Dios. Y hoy tengo un súper invitado, Kevin, un filmmaker, hijo de Dios, creador del podcast Dios como Centro, y me siento súper contenta de tenerte aquí conmigo, Kevin. Bienvenido aquí a este espacio donde estamos seguros de que tu historia y bajo este tema conectaremos muchos corazones en sintonía con ese propósito, esos sueños que ya el Señor hizo para con ellos. Amén, amén. Yo agradecido porque ahora me diste la oportunidad de estar en este espacio para curarnos el alma, Señor. Y sé que va a ser de gran bendición lo que el Señor va a hablar a través de ti, a través de mí hoy. Y ya hablando de bendiciones, de lo que el Señor ha hecho y de lo que estamos seguros de continuar haciendo, cuéntame de ti, Kevin. ¿Cuándo llegas a ese momento en el que ya se fue el Kevin de antes y entró un Kevin en el cual el Señor rescató? Tú sabes que esa historia es muy particular en mi vida porque viví como un episodio donde yo creía que había conocido al Señor. Ujú. Luego en ese momento, como me pasó como el hijo pródigo, me fui, o sea, me fui del Señor, reclamé mi herencia y realmente fue en ese momento donde yo conocí al Señor profundamente, porque muchas veces sabemos del Señor, pero pocos llegamos como a conocerlo verdaderamente. Y tú conoces al Señor es en medio de los procesos. Amén. Cuando yo realmente, bueno, después que me aparté del Señor, Él vuelve y me llama con lazos de amor, realmente, porque a veces uno cree que porque pasó un Amén. proceso, ya bien sea de enfermedad o muy fuerte, lo que sea, dentro de toda esa dificultad hay amor. Ujú. Y luego que llego otra vez aquí a la República Dominicana, porque yo conocí al Señor, señores, si no lo saben, fue aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana, y luego yo me fui a Venezuela. Y, o sea, para no hacer tan largo el cuento, cuando Ujú. vuelvo aquí a la República Dominicana, pasé un proceso aquí, o sea, de soledad, muchas cosas que el Señor comenzó a depurar de mí. En el momento no lo entendía, yo lo que veía era como un Dios como castigador, como que un Dios, yo estaba pagando una condena. Pero Wow. en medio de todo eso era porque el Señor necesitaba depurarme de todo lo que yo había como recogido en ese momento cuando fui ese hijo pródigo. Él comenzó como a despojarme de todo lo que no pertenecía de parte de Él, porque yo también siento que mucho cuando conocemos al Señor, todos venimos como con un bolso, como con una maleta. Y esa maleta viene con muchas cosas cargadas que no son Cargadas. de parte de Ujú. Dios. Unas de ellas también pueden ser relaciones amorosas, trabajo, pensamientos, sueños que duelen del momento cuando el Señor te dice que no en algo en específico. Y ese fue mi caso, o sea, yo venía con muchos sueños, muchos ideales que como que, Señor, ayúdame en esto, Ujú. Padre, yo quiero hacerlo de una manera y realmente ver hoy, porque sé que todavía faltan cosas, conocer de parte de Dios, Amén. ver cómo Él me desligó de todo lo que yo creía que era un plan para mí, cuando Él me mostró que Él tenía un propósito diferente. Qué bello, Kevin, en verdad. Y es muy bonito nosotros ver cuando nosotros, sobre todo, no venimos con esa, como tú decías, como con esa maleta cargada de cosas, cargada de sueños, de inspiraciones, de, bueno, déjame yo conectarme a la persona que yo quiero ser, pero cuando el Señor llega y toca nuestra vida, ya es no lo que yo soy, ya lo que tú vas a hacer en mí. Y es muy bonito como cuando ya uno entra, cuando ya el Espíritu Santo mora en uno, ver cómo esos sueños que tal vez tú lo veías imposible o esos sueños limitados, el Señor en su perfecto momento los hace posible. Y ya conectando realmente eso, tú sabes que nosotros mismos vamos a decir, si podríamos decirlo así, en una sociedad, los estigmas, ya conectándolo con los temas obviamente terrenal, de que, bueno, si yo estoy en este super lugar, es por esto, o que yo tengo que tener cierta carrera, o que yo tengo que tener ciertas habilidades, ciertos talentos, los sueños, que ahí me llamó la atención cuando lo comentaste, conectándolos realmente a la realidad fuera de lo espiritual. ¿Qué papel tú crees que juegan esos sueños e inspiraciones en la vida de las personas? ¿Y por qué muchas veces nos sentimos decepcionados o agitados al no ver que habían sido cumplidos? O sea, ¿cuál tú crees que es el factor? Bueno, yo pienso que, pues te habla de mi Ujú. experiencia, realmente la decepción viene porque cuando ya tú conoces al Señor, obviamente que ya tú eres sellado con el espíritu de la promesa, el espíritu de la verdad, cuando hay cosas que realmente no son dirigidos por el Señor, tú vas a sentir esa guerra, o sea, vas a sentir esa decepción, Ujú. vas a sentir como que esa frecuencia no está en la misma frecuencia de Dios. Y realmente fue lo que también en Ujú. parte lo que me sucedió a mí. O
sea, yo venía con muchos planes, venía con muchos sueños, muchos de ellos quise cumplir, muchos de ellos, o sea, como que uno humanamente uno se monta en algo. Porque a veces cuando estamos en esos primeros pasos en Dios, queremos hacer, queremos ver qué va a Tú suceder, quieres darle queremos... como un efecto acelerador a todo. Exactamente. Entonces, realmente el descansar en Dios es lo que a ti, a nosotros nos va a ayudar a conectar realmente con Él. Y va a sonar un poco como, wow, como que algo se va a acelerar cuando tú estás descansando. Lo que pasa es que ya lo que fue escrito para tu vida fue escrito y eso se va a materializar es siempre y cuando nos mantengamos en la voluntad de Él. Porque cuando entra nuestra voluntad, nuestros sueños forman parte de nuestra voluntad, de lo que quiere nuestra alma. Pero esa es nuestra alma, pero Dios se comunica con nosotros por el Espíritu. Entonces, si nosotros no tenemos una vida en el Ujú, en el Espíritu, muchas espíritu. veces nuestros sueños, si van por encima de lo que el Señor quiere con nosotros, vamos a vivir en guerra, que fue lo que pasó con Jonás. O sea, el Señor lo mandó a hacer algo y él fue con otra cosa. Y fíjate que él estuvo en guerra. O sea, porque muchas veces ese gran pez donde tuvo Jonás, ¿qué puede representar en nuestra vida hoy en día? Puede representar que no tenemos paz Ujú. internamente, no nos sentimos llenos, no nos sentimos completos, nos sentimos decepcionados. Porque hay una parte en la palabra, en Proverbios, que habla de que Dios como que entorpece los planes de los malvados. Si Ujú. nuestros sueños nos están llevando a ser malvados y a tener Entonces no son sueños de no Dios. son sueños de Dios. Y yo incluso esta mañana como le decía a mi esposa que parte de los sueños que hoy en día el Señor unos ha cumplido, que para la gloria de Él, uno de esos es como Amén. el sueño de ser filmmaker, y otros como que se cayeron, pero de verdad que el Señor me mostró que fue de gran bendición, pero uno de ellos, vamos a hablar de lo que el Señor ha cumplido, que fue el filmmaker. Hoy en día yo me di cuenta que el Señor completó ese sueño, pero ya hoy en mí, o sea, mi espíritu, mi alma, mi intención no está en ese sueño. O sea, en medio de ese transitar de ese sueño, yo me enamoré Me ha fue del pasado. Señor. O sea, porque todo lo que Ujú, viene de parte de Dios te va a enamorar de Él. ujú. Todos los sueños que el Señor va a respaldar te van a enamorar de Él. Pero nunca un hijo de Dios sellado por el Espíritu de la promesa, el Señor va a cumplir algo en Él para que se aparte del Señor. Eso es totalmente negativo. O sea, el Señor va a cumplir algo en ti siempre y cuando se cumplan los planes del Señor primero. Ahí, o sea, yo siempre he tenido como, esa es mi frase favorita, yo creo que la he conectado desde que tengo ya uso de conciencia. Si lo sueñas, lo creas, y me lleva a la palabra del libro de Proverbios, encomienda a Jehová tus pensamientos y serán afirmados. O sea, el de cómo también, el tú ver las cosas desde que en un momento me pasó, oh, bueno, yo quiero que papá Dios me cumpla esto, que venga esto, que pase esto, pero concha, le llegó un momento en el que él me hizo chocar con la pared, yo decía, pero es que tú estás pidiéndome tu voluntad, o sea, tú quieres que yo te cumpla tu petición, tú quieres que yo te cumpla esto, pero tú no estás cumpliendo conmigo, o sea, tú me estás dejando de dar honra a lo que yo estoy haciendo contigo, y en verdad o sea, al escucharte decir eso, como que me volvió esto que en algún momento, cuando yo estaba como creando, mirando, expandiendo, o sea, queriendo expandir cosas. Y era como que yo no sentía, era como una pausa, como yo lo diría, como en buen retenedor, de que no, o sea, este no es el momento. Y muchas veces en ese no es el momento, Kevin, ¿cómo nosotros podemos afrontar cuando nuestra fe se vea quebrantada en esos momentos? O sea, tú dices como que cuando te encontraste de que no. O De que sea, no, que el Señor de que no... no. Entonces todo espíritu es como que un choque que le hacen, como que, wow, no, no pude, no lo pude hacer. O sea, y la fe ahí se ve quebrantada. ¿Cómo nosotros podemos resurgir en medio de eso cuando nuestra fe se ve tocada por no cumplir ese sueño que queríamos? Tú sabes que muchas veces nosotros tenemos O que entendemos que queríamos. O sea, yo pienso que también cargando con nuestros dolores, nuestras decepciones, tal cual como nosotros nos sintamos, como hayamos quedado en medio de ese proceso, así tal cual tenemos que acercarnos a Dios. Porque muchas veces la ujú, decepción nos hace que nos alejemos de Dios y ese es el gran problema, porque toda, o sea, aún más la frecuencia de nuestro espíritu con el Señor como que se distorsiona. Te lo digo por mi experiencia propia, yo, o sea, cuando esos sueños, y bueno, lo hablo abiertamente aquí en este espacio, que para curarnos el alma, sí. yo estaba muy empeñado con una relación, o sea, y desde el año 3 ya el Señor me había dicho que no era, o sea, eso era como un propósito, que yo quería un sueño, pero era el sueño de Kevin. O sea, yo todavía no había conectado con lo que quería el Señor para mí. Y mira, por más, mira, nosotros fuimos a psicólogo, a iglesia, a de todo, y nada se daba, o sea, y yo justamente en esos 10 Ujú. años yo vivía en guerra conmigo mismo. Y después que ya todo eso se acaba,
que como tú estás diciendo, uno queda como, ¿y ahora qué yo hago? ¿Qué yo hago? Porque no vamos a generalizar solamente como el nicho de cristiano, el ser humano. Hay seres humanos que quedan es en lo que no pudo ser. Y cuando las personas viven en lo que no pudo ser en el pasado, En el hay pasado hay problemas. problemas. Nosotros los que conocemos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos con todo y como estamos, rotos, Rotos, decepcionados. decepcionados, vacíos. Y eso, o sea, te lo digo por la relación, que esa situación lo que a mí me llevó fue a relacionarme con el Espíritu Santo. O sea, a crear, a verlo realmente como dijo Cristo. O sea, o sea, como que a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga sobre ustedes el consolador. O sea, Él es una persona. Y yo crear esa relación, decirle, mira, no, me siento mal, no entiendo, no sé qué pasó. Pero en medio de eso tú vas creando esa relación. Y a medida que tú vas como intensificando esa relación con Dios, o sea, con lo celestial, tú vas teniendo paz. O sea, porque el Señor incluso te comienza a mostrar en ese no, que tú crees que para ti, wow, no fue de bendición o fue como que me rompieron mis sueños. Quizá el Señor te cuidó allí. Lo que pasa es que en el momento tú estás montado en esa promesa y hay dolor y eso es una realidad, somos seres humanos, que tenemos emociones, tenemos un alma, Claro, pero luego en el pasar del tiempo, como dice aquí tu podcast, para curarnos curarnos el el alma. alma, si no pasamos tiempo con el Señor, no nos puede curar el alma. O sea que la permanencia en la presencia del Señor es lo que nos cura el alma y nos hace hacer las paces con lo que no pudo ser. No, y yo creo que sobre todo, o sea, el Señor de alguna otra forma, no, también bueno, nuestro manual de instrucciones que Él nos ha dejado, o sea, realmente la Biblia, que es como viene, o sea, bueno, ya en lo personal, es como ese corazón, ese tesoro abierto, bueno, no sé qué hacer ahora mismo, pero yo me voy a refugiar en esto y lo voy a hacer y lo voy a perseguir y lo voy a abrazar. Y a mí en lo personal, en ese momento tal vez de dificultad, de que, bueno, pero Señor, tú me prometiste esto, o sea, ¿hasta cuándo va a pasar? ¿O por qué me está pasando esto? Yo quiero identificar y ojear por qué me está pasando esto. Y dentro de eso, Kevin, ahí, o sea, realmente conectando lo que tú decías, ¿cómo yo puedo diferenciar esos deseos propios, míos, con los planes de Dios? Tú sabes que eso es un tema que muchas de las personas Sí. sí preguntan, incluso, wow, como que estos sueños, este trabajo, o sea, realmente Ujú. todo uno lo quiere pesar, si son voluntad de uno o es voluntad de Dios. Y hay una palabra que yo anoté justamente aquí que Ujú. dice, en primera de Pedro 4, del 10 al 11, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Amén. Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo, fíjate esta palabra, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces al Amén. final todo uno lo puede medir si lo que tú vas a hacer va a glorificar a Dios. O sea, porque quizá la gente dice, pero ¿cómo quizá mi trabajo o un matrimonio glorifica a Dios? Es que tus Ujú. acciones glorifican al Señor. O sea, hay veces que hasta nuestra propia vida puede medirse si estamos glorificando o no glorificando al Señor. O sea, por lo menos en el caso de mi trabajo, Ujú. a mí me ha tocado que, por ejemplo, yo sin decir nada, o sea, porque a veces, ni que Dios te bendiga, Ujú. no, y como que se han prestado escenarios para que incluso la persona, mira, me siento así o de esta forma, entonces conectamos que obviamente soy un hijo de Dios y comienza ese canal para que obviamente el Señor hablándole a través de uno y uno dice, wow, es que hasta en mi trabajo el Señor usa esa plataforma, igual nuestro matrimonio, o sea, porque Dios utiliza, quizás nosotros como que llegamos a un lugar, incluso cuando fuimos a Venezuela, en diciembre Ujú. nosotros fuimos a Venezuela y la gente podía ver el matrimonio de nosotros y como que, wow, y uno le podía contar esa experiencia de cómo uno quizás se puso en orden, cómo uno se casó y hasta en eso uno glorifica al Señor. O sea que podemos medir realmente si es la voluntad de uno. Si es la voluntad de uno, nos va a alejar del Señor. O sea, tú vas a decir, wow, pero esto realmente lo estoy cumpliendo, pero me está alejando del Señor. Ahí tú dices, ahí tengo que obviamente como que recapitular qué estoy Claro, hacer haciendo. un checklist. Pero si esto que estoy haciendo me está Ujú. acercando, me siento bien espiritualmente, porque tú sabes que hay algo, Carmen, que siempre nos va a recordar Ujú. qué tan lejos o qué tan cerca estamos del Señor, y es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. O sea, cuando tú sientes como que te estás redarguyendo, cuando tú sientes que no te sientes lleno, que no te sientes pleno, yo siento que el Señor, mira, es tan inteligente, obviamente Él es todopoderoso, nos dejó eso para recordarnos cómo estamos espiritualmente.
porque no es verdad que un hombre o una mujer de Dios esté leyendo su palabra, esté, o sea, una relación muy íntima con el Señor y se sienta vacío. Eso hay algo que realmente el Señor te está recordando, como que quizás estás dando pasos o estás haciendo movimiento o quieres tomar una decisión que no viene de parte de Él. Porque obviamente hay cosas como le pasó a María, que vino el ángel y le dijo, mira, tú vas a concebir en Vas tu a vientre concebir a a tu Jesús. hijo. Dice la palabra que ella se turbó, pero ella accionó. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Incluso vemos la contraparte de Zacarías, cuando Sí, también le llega el ángel y le dice, mira, tu tu esposa esposa va va a a tener concebir. ¿Y cómo? Que va a nosotros concebir somos un viejos. hijo, claro, Él se turbó también. y El no se problema no es que durmió. nos turbemos ante las promesas del Señor, sino la actitud que tomemos. Entonces, mira cómo ya comenzamos con los sueños y ahora ya también vamos de cómo recibimos también la voluntad de Dios para nosotros, porque a veces también Dios permite que nos turbemos, porque a veces la gente piensa que todo va a dar Ujú. paz. Hay una palabra en la Biblia que dice que la voluntad de Dios es buena, Agradable y agradable y perfecto. perfecta. Y tú sabes algo que muchas veces no va a ser agradable ni perfecta ni buena para nosotros. O sea, porque quizás va muy desligada del plan que tú habías armado, pero va a ser perfecta, buena y agradable para el Señor. Y esa palabra siempre me hizo como permanecer. Incluso mi hermana está pasando por un proceso de cáncer. Y recordar esa palabra, incluso la de Romanos 8:28, que dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para Obran bien. para Yo bien. medito siempre cuando me quiere venir, A mí me encanta esa también. Bueno, porque una de las promesas más lindas que el Señor cuando uno le quiere nos ha venir dejado. como ese susto, porque somos seres humanos, yo medito en eso. Y yo digo, Señor, dice tu palabra que para los que te aman todo obra para bien. Y porque a veces queremos que obre bien conforme a nuestra voluntad, porque ahí entra también nuestra voluntad, Ujú. nuestros sueños. Lo que pasa es que el Señor sabe que realmente qué tecla tiene que tocar en cada quien para que se lleve a cabo su voluntad. Amén. Tú sabes que yo leía una parte, ahora no me recuerdo el libro específicamente, pero el Señor registraba, o sea, y incluso uno de los principios bíblicos que te recomiendan para tú tal vez de alguna otra forma incentivar esa comunicación con el Señor, manifestar de alguna otra manera y alinear los planes del cielo que tiene el Señor para con nosotros, de registrar esas cosas que queremos. Ahí en línea de eso, ¿cuáles herramientas, o sea, desde o sea, tú recomendarías como para tú alinear, bueno, voy para ese proyecto, ¿cómo yo puedo identificar que ese proyecto viene del Señor? ¿Cómo yo puedo identificar que esa pareja viene del Señor? O sea, ¿qué herramienta puntual el Señor me ha dejado? Claro, aparte de la reacción de la Biblia, o que en muchos casos tú decías hace un rato, no, es que una gente que te dé paz no es que tampoco viene del Señor. O sea, ¿cómo nosotros podemos conectarnos aún más de que, bueno, esto no me voy por aquí, o sea, a identificar la voluntad del Padre hacia con nuestras vidas? Entonces, cuando dijiste eso, rápidamente se me vino Abraham a la mente porque también es la Ujú. obediencia. Amén. O sea, la obediencia es clave, por más de que tú te sientas turbado. Cuando tú eres obediente con todo y los temores que tú tengas, pero obediente a la palabra de Dios, va a haber bendición. Y lo vemos obviamente reflejado en Abraham. O sea, cuando Abraham, imagínate cuando Dios le dijo, mira, Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. O sea, tú te imaginas tú esperar tanto una promesa de por años, Por que años. tu esposa era Ujú. estéril y ya te den la promesa, porque a ver, el Señor mide también eso. A veces el Señor puede ser que cumpla tu sueño y puede ser que un año te diga, mira, ya tumba el sueño, o sea, tumba el negocio o tumba lo que tú pensabas que era, se cayó. ¿Qué pasa en esa situación? O sea, el Señor nos mide qué tanto está nuestro corazón con Él. Y hay veces que el Señor incluso no permite que se dé lo que tú tienes en mente. Es porque si Él sabe que si eso se da, tu corazón, o sea, el amor de Dios, como que tú le vas a pasar eso por encima al amor de Dios. Y fíjate que Abraham agarró a su muchacho y fue y lo iba a sacrificar. Y fue que Dios dijo, no, pero espérate, este hombre yo no. O sea, si la promesa que yo le di, que él esperó por tantos años, me la entregó y fue inmediato. Quizá un amor Abraham tendría a lo mejor temores, tendría miedo, pero él Tendría diría, miedo. si el Ujú. que me la dio fue el Señor, o sea, él mismo me lo puede quitar. Así mismo también dice el libro de Josué, así como que si recibimos lo bueno, Lo bueno. porque no podemos recibir lo malo. No, y hablando también del libro de Job, o sea, en medio de eso, del proceso que vio Job tan fuerte, de todo lo que pasó, una parte que es la que me encanta y el Señor me habla otra de eso, o sea, el Señor también va a poner de alguna otra forma personas que van a ser el influenciador multiplicador o la efusión de gracia, que fue lo que el Señor habló en mi corazón con el libro de Job,
a tu vida. O sea, también es importante con las personas con las que tú que te mantienes cerca, porque esas personas de alguna otra forma van a impulsar a tu crecimiento, a poder darte las fuerzas y la fortaleza, porque es muy fácil decir, bueno, sí, me voy a agarrar de la Biblia, sí, me voy a agarrar de la oración, pero muchas veces, al final, nosotros como seres humanos o a nuestro espíritu, tú necesitas que o tu esposa o tu hermana o tu amigo o tu jefe te digan, ok, tú lo estás haciendo bien, o sea, tranquilo, Dios te dará la fortaleza, Dios te va a continuar dando esa gracia, esa provisión, pero muchas veces como que en eso también tenemos que aprender a ser selectivo a quién mantenemos cerca de nuestras bendiciones. O sea que entiendo que es un punto importante cuando, claro, en este camino uno podría identificar, estas personas me son de bendición, esos sueños que tú quieres para conmigo, o en qué punto, o sea, yo como cristiana puedo identificar cuando una persona no está haciendo de crecimiento para con mi vida. Tú sabes que hace tiempo yo escuché una frase que decía que Ujú. si tú andas con 4 chismosos, el quinto eres tú. Esto. Y eso es algo terrenal. Y si lo llamo a la palabra, fíjate que en el libro de Job dice que como que sus amigos siempre iban y como Iban, que, no, es que ujú. tú estás en pecado, es que esto que te pasó, es que no entendían Lo confrontaban. Ujú, entendían el proceso que estaba ujú. viviendo Job. Hay procesos que tú vas a vivir que ningún hombre lo va a entender, Carmen. O sea, no Así lo, y mismo. por más que tú quieras explicárselo, van a decir, no, que Carmen cometió un error, Carmen Ujú. tomó una mala decisión, no lo saben. Es que quizá Dios dijo, es que yo necesito exponer el currículum de Carmen, porque Dios expuso el currículum de Job. O sea, dice que estaban reunidos los hijos de Dios, pasó Satanás y le dijo, mira, tú no tomas en cuenta a mi hijo Job. O sea, quizás sí dijo, mira, tú no tomas en cuenta a mi hija Carmen. Entonces hay Ujú. cosas que nadie va a entender. Nadie. Y eso que tú dices es muy importante porque hablamos de Job y fíjate, el paralítico, los 4 amigos del paralítico que rompieron el techo para meter a Jesús, para meter a este paralítico para que Jesús fuera sano. O sea que todo lo que está alrededor de ti te va a influenciar, ya bien sea de manera positiva o de O de manera manera negativa. negativa. Y eso es muy importante cuando tú estás en medio en una espera de una promesa, o no tanto en una promesa, hasta en el crecimiento del Señor, la relación que tenemos con el Señor. Porque todo lo que nosotros somos un reflejo de lo que nos alimentamos. O sea, Amén. imagínate si convivimos con una persona un ejemplo, con ateos, o con personas que tienen dudas del evangelio, o personas que no creen en Cristo, va a llegar un momento que hasta a ti te van a poner en duda. Pero si tú tienes esos 4 amigos que te están acercando a Jesús, mira, quizás ese paralítico en algún momento pudiste haber sido tú. Quizás ese paralítico en algún momento pudo haber sido yo. Y quizás no físicamente, sino espiritualmente. Hay personas hoy en día que están paralíticos espiritualmente. Entonces necesitamos como esos locos amigos que rompan el techo Que por rompan ti. el techo por Porque uno. así mismo también te acerquen a tus bendiciones. Porque puede ser que Amén. tu bendición está a un minuto A un o minuto. está a un día. Pero entonces hablaste con la persona incorrecta y te alejaron, te retrocedieron un mes. Porque quizás te hizo pensar diferente de Dios, no te hizo de repente decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Sino, Señor, ¿por qué? Entonces ya hasta lo que puedan decirte esa persona que tenga alrededor de ti puede hacer que uno entre en desagrado con el Señor. Sí, así mismo. Incluso ahí tú recordándome esa parte ahí de cuando el Señor hizo realmente el milagro con María, también con Zacarías y con su esposa. Y cuando yo también leí esa parte en la Biblia, o sea, o sea, el Espíritu Santo me hablaba como que, wow, muchas veces nosotros podemos ver esas bendiciones realmente muy lejos, pero no sabemos de lo que tal vez el Señor en ese momento nos preparó. Porque hay bendiciones que el Señor prepara exclusivamente, o sea, realmente para su hijo, para su hija. Eh, pero sobre todo, yo siento que una parte como linda y especial que tiene el Señor es de la manera que no solamente son esas promesas terrenales que nosotros esperamos. Por ejemplo, uno de los mayores regalos y tesoros que me ha dado el Señor es yo experimentar su gracia. O sea, no es de Carmen, bueno, sí, claro, Padre, gracias, a ti sea toda la gloria por todo lo que tú me has entregado, pero mi mayor promesa, o sea, que el Señor me ha entregado es como yo poder experimentar su gracia, que eso no lo experimenta cualquiera, o sea, el que tú puedas verme y que, ay, que cuando me dicen de que, Carmen, como que, o sea, como que yo siento confianza contigo, yo siento como algo diferente, no sé, y yo necesito, yo me quedo a veces entre mí, claro, ¿verdad? Bueno, lo que tú no sabes es la gracia que el Señor realmente ha colocado en mí, o sea, y el poder ver eso, y el poder también realmente verlo en ti, Kevin. Yo siento que es
es una de las realmente las mayores promesas o promesas especiales en ese amor interminable que el Señor tiene para con nosotros, que muchas veces, y yo quiero que hay a todos los que nos están escuchando, que veamos que muchas veces no son esas promesas terrenales que el Señor nos entrega a nosotros, sino esa promesa que el Señor hace en nosotros del momento que nos eligió, del momento que nos rescató, que, que, que dio lo que, o sea, que da lo mejor cada día y que planta en nosotros una semilla cada día, aunque no lo veamos, de poder ser mejores personas, de poder ser mejores esposos o esposas, de poder ser mejores hijos e hijas, de poder ser mejores empresarios, emprendedores y de poder dar lo mejor que somos nosotros a todas esas personas. Y tener personas como tú, que sean como ese legado de gracia, ese amor interminable que el Señor tiene para con nosotros. O sea, es una de las promesas más bellas. Y Amén. descansando en eso, Kevin, o sea, ¿cuál ha sido esa promesa, ese versículo, ese pasaje, tanto de lo que hemos conversado, que a ti más te ha marcado cuando el Señor te ha entregado esas promesas y cuando te ha preparado para entregártelas también? Tú sabes que uno de los pasajes como Ujú. favoritos desde siempre, o sea, incluso yo como que antes de estar así en los caminos del Señor, como que me gustaba, y quizás lo has escuchado mucho, Filipenses 4:13, No sé, que todo lo puedo en Cristo que me me fortalece. fortalece. Y fíjate algo, yo antes pensaba como que era todo, o sea, como que eran mis sueños, eran todo, o sea, como que Él me iba a ayudar en todo lo que yo disponía. Y ese versículo, cuando yo estudié el contexto, cuando ese pasaje lo escribió Pablo, y Ujú, cuando Pablo escribió ese pasaje, él estaba preso. O sea, él ujú, lo que está hablando allí es del contentamiento, o sea, de cómo él se sentía tan seguro estando en Cristo en medio de esa dificultad. ujú. Imagínate tú estar en una cárcel ya a días que te van a cortar la cabeza y yo decirte, Carmen, tranquila, que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea, quédate tranquila, o sea, y eso me dio realmente una paz increíble, porque de verdad el que nos cuida no duerme de Carmen. O sea, Dios es, cuando tú tienes esa relación con Dios, no lo Amén. ves, o sea, porque Siempre está ahí. yo digo, y sonará quizá loco, yo estaba buscando un Dios y me encontré fue con un padre. Y no porque me Amén. hace falta, me hizo falta mi padre terrenal, no, sino que cuando tú de verdad te encuentras con ese padre que te corrige en amor, que tú entiendes que tiene mayores planes que, o sea, de lo que tú tienes, se queda chiquitico, Dios tiene mayores planes que nosotros. Incluso Amén. mientras que hablaba ahorita me acordaba de Pedro. Quizá, mira, Pedro estaba en su barca, tranquilo. Estamos hablando, ¿sabes? Que justamente me acordaba como de Pedro, porque, o sea, Pedro era pescador, o sea, Ujú. obviamente con su lanchita y su cosa, y dice la palabra que ellos pasaron toda una noche tirando la red y nada. Y fíjate que al día siguiente, cuando llega Jesús a la barca y como que le dice, mira, Pedro, vuelve a tirar la red. Vuelve a tirar. Y él como que, Ujú. bueno, Señor, lo voy a hacer, pero porque que tú me lo estás diciendo. Y va y Pedro y lanza la red. O sea, prácticamente Jesús llegó al área de los sueños o del oficio de Pedro. Entonces Amén. Jesús, Dios va a utilizar todo lo que Él tenga que utilizar para mostrarte su voluntad. Y obviamente vamos a utilizarlo como de esa manera. Él cumplió el sueño de Pedro. Pedro tenía una necesidad. Él necesitaba peces. Él necesitaba quizá para venderlo, para cubrir una situación en su familia o de comida, lo que sea. Y el Señor le cumplió, digamos, su sueño en ese momento, pero le mostró su propósito. O sea, por eso fue, y hablando de la gracia, fíjate que él le dijo, o sea, como que ya no eres un pescador normal, sino ahora te haré un pescador de hombre. Ya ahí se encontró con la gracia de Con la Cristo. Y gracia por de eso es que Dios. Pedro le dice, Ujú, Señor, o sea, como que no soy digno de ti, o sea, se ujú. rodeó, o No sea, merezco esto. no merezco esto, porque cuando en medio de tus sueños, Dios lo va a utilizar para mostrarte su gracia. Y fíjate que Amén. ese sueño o esa necesidad que estaba cumpliendo Pedro en ese momento, lo acercó a la gracia de Cristo. O sea que, ¿qué te quiero decir con esto? Que por más que las personas huyan, cuando ya han sido sellados con el Espíritu Santo, no hay vuelta atrás, Carmen. Y quizá la Sí. gente, ay, pero qué miedo. Es que no hay vuelta atrás para un mundo, o sea, para una dimensión mejor, para una perspectiva diferente. O sea, porque cuando tú tienes esa relación con Jesús, literalmente lo que tú estimabas que tenía valor, cuando tú, o sea, te lo encuentras con Él, muchas cosas dejan de importarte y no de mala manera, sino que tu vida comienza a cambiar. O sea, lo que tú Sí. querías quizás hace 3 días, te encuentras con Cristo y ya no lo quieres hoy, sino que pregúntaselo a Saulo. Por eso es que Saulo dice que todo lo que él tenía lo estimaba por basura. O sea, Saulo era fariseo de los fariseos romanos, o sea, él tenía de todo y lo dejó todo lo que él era, cargos, Todo bienes, todo por el por el conocimiento de conocimiento Cristo. de Cristo. Entonces yo pienso también que el filtro mayor para saber si nuestros sueños vienen o no vienen de Dios es saber si somos discípulos de Cristo.
Porque cuando Buenos nosotros... administradores. Exacto, porque mira, cuando nosotros somos realmente discípulos del Señor, de Cristo, estamos dispuestos a todo, Carmen. O sea, no medimos a las bendiciones del Señor por las cosas materiales, porque hoy en día se ha visto mucho de que Que se ve mucho se y se miden las mide. bendiciones por lo Ujú. que tú tienes o por lo que hay, mira, por cómo te ves. Y eso realmente no son bendiciones, porque cuando del polvo venimos y al polvo vamos a volver. O sea, y como dice su palabra. Y al final se mide es por la conexión que tú has tenido con Dios. Y siempre yo hablo como del fruto del Espíritu Santo. Muchas Amén. personas pueden operar en dones, Entonces, pueden operar pueden tener talento, pueden tener todo. Pero si no está el fruto del Espíritu Santo, está muy lejos de la realidad que quiere Cristo en nosotros. no, y sobre todo ahí me hace, o sea, recordar una canción que me encanta de Julio Melgar, que él terminaba la canción y decía la que no solamente es como que tú estés sellado por el Padre, sino que tú le hagas sonreír. O sea, que todo lo que tú hagas, lo hagas sonreír a Él. Y yo creo que eso son uno como de los mayores regalos y tesoros que realmente el Señor hace en nosotros. Amén. El de nosotros poder ser mejores personas. Y yo digo que también nosotros poder ser multiplicadores de cumplirle el sueño también a otra persona, porque yo lo digo, o sea, yo no soy yo, o sea, eres tú en mí, o sea, entonces, bueno, No, pero fíjate que hasta esto es un sueño también para ti. O sea, porque quizá tú comenzaste con un episodio, comenzaste con pequeñas cosas, pero en medio de todo esto el Señor te está mostrando su voluntad. O sea, que quizá hoy tú representas un Pedro. O sea, tú tenías una necesidad de algo y el Señor sí, está usando esa sí, necesidad para mostrarte su voluntad. Y eso forma parte también de que yo siempre digo que la gente, lo primero que hay que hacer es no correr, Carmen. sí, O sea, fíjate que hay un pasaje en la Biblia que Pablo decía, corre, pero corre con paciencia. O sea, cuando corremos desesperados, queriendo hacer cosas para Dios, nos desviamos del propósito. Pero sí, cuando corremos diligente, es donde nos encontramos con el Señor. Y eso fue lo que tú hiciste. Y yo sé que de verdad, mira, este espacio ha sido de gran bendición porque a través de cada episodio, a través de cada cosita que tú sí, quieres sumar para el reino de los cielos, eso tú tendrás tu recompensa. Y no cuando hablo de recompensa, no hablo de que mira, que vas a tener una jipeta, que vas a tener no. esto, no. Tú vas a tener tu recompensa espiritual. Claro, y tú poder verlo, porque en la mano de Dios extendida no es como, tú vas a tener la mano de Dios extendida, no en todo, es como poder ver que Dios es tan grande y tan bueno que aún así en lo que menos que tú creas, o sea, el Señor usa recursos, usa personas, el Señor se vuelve patrocinador de todo, o sea, yo misma como que, cónchale, papá, ¿de dónde tú sacaste esa palabra para mí? O sea, cómo tú me guiaste, cómo tú me llevaste hasta aquí, cómo tú también en tu interminable como gracia conmigo, tú usas personas para conmigo y sobre todo, aún yo no teniendo los recursos, tú usas para que yo le dé a otras personas y es bellísimo el de uno poder como que experimentar eso en él, que no eres tú, que es él que lo hace en ti. O Amén. sea, no soy yo. Y de verdad que es hermoso ver que esas promesas, esos regalos, esas cosas que el Señor va adornando en nuestra alma, que el Señor va, vamos a decir, perfeccionando, pero es aquí para hacer lo mejor de nosotros a otras personas. No hay amor, porfa, que me tocó. Y dentro de esos que nosotros ya nos hemos ido en gritos, aquí yo llorando y todo. Esas promesas cumplidas, Kevin, ¿cuál es el Kevin, ese soñador, el que el Señor le puso, le cumplió esos sueños? ¿Cuáles ya tú has visto de la mano de Dios? Bueno, uno principal de verdad era mi matrimonio. O sea, Ay, qué de verdad, o bello. sea, eso es uno de mis como, porque es que yo, o sea, yo me sentía hasta como muerto por dentro, Tú literal. bailabas un matrimonio. Sí, porque de pequeño yo tenía como ese sueño, o sea, yo Ok, siempre quise como casarme, tener hijos, no tengo los hijos, pero sé que vienen pero ya viene. en el nombre de Jesús. Y ver cómo se cumplió, pero en el orden de Dios, porque Amén. yo literalmente, yo quise hacer mi sueño, pero como obviamente ya eso estaba establecido de la eternidad, se cumplió fue en el Señor, y hoy en día de verdad digo, wow, Señor, gracias,
porque fuiste fiel. Y lo veo en mi Tu matrimonio, o fidelidad. sea, cómo yo me la llevo con mi esposa, cómo es esa ayuda idónea Y que que no habla, hable de su esposa, porque la bueno, gente se bueno, Claro. señores, ya aquí está hablando mi esposa, bueno, mi esposa Carla Zacarías. Y de verdad sé que ahí el Señor es y siempre será fiel en Amén. el tema del trabajo también incluso. O sea, yo soy filmmaker, como tú lo dijiste desde el principio. Y yo duré como 10 años, Carmen, no sé, no se me daba como el trabajo, o sea, me iba bien, Te iba pero bien. como que habían cosas que no conectaban. Y como dice la palabra, cuando yo puse todas esas obras, o sea, todos esos pensamientos, todos esos sueños en la mano de Dios, todo es demasiado diferente. O sea, hoy como filmmaker, para la gloria del Señor, mi esposo trabaja conmigo, él también se unió a la empresa, y podemos ver todo lo que el Señor ha provisto, o sea, ha dado. Yo digo, Amén. o sea, yo a veces tengo todo eso en las manos y digo como que mi corazón realmente no está aquí porque toda la gloria es tuya, Señor. O sea, Amén. no es, por eso es que te decía que en el medio del cumplimiento del sueño, hay una parte como que tú te desligas del sueño y comienzas a verlo a Él. O sea, que como que el Señor, bueno, Señor, si tú quieres quitar eso, si quieres añadir, pero lo más importante siempre en los sueños es cuidar nuestro corazón, como dice ese proverbio, de toda cosa guardada, guarda tu Guarda corazón tu porque corazón. de él Él mana emana la la vida. vida. O sea, y bueno, y también si seguimos hablando de la palabra, que donde está Amén. donde está tu corazón, ahí, donde está tu tesoro, ahí está tu Ah, está tu corazón. corazón. Ah, mira, exactamente. Entonces, si tu tesoro está en el trabajo, o hasta en una pareja, o hasta en lo que sea, ahí va a estar tu corazón. Ah, Entonces, bueno, tú le hablabas cuando fui a su grupo de oración. exacto. Me Ah, bueno, recuerdo si tú como fuiste a ahora. esa. Sí. Y realmente siempre lo que tenemos que procurar es que nuestro corazón no esté en ningún, o como que ningún sueño que nos vaya a distorsionar como que Amén. la relación con Él, sino que siempre esté en Él independientemente de lo que Él pueda dar o no pueda dar. ¿Y qué mensaje tú tienes que para para esas personas que están ahí realmente escuchándonos, que están buscando esa confirmación, afirmar esos planes que tienen realmente en el Señor? ¿Cómo podemos realmente conectar nuestros deseos, esa, esas inspiraciones, pero que sobre todo que sea el Señor que las dirija? Tú sabes, algo que yo me sirvió mucho y señores, se los regalo como un consejo, como lo quieran tomar, que una oportunidad también yo en mi habitación, yo le dije, como dijo el profeta Samuel al Señor, habla Jehová que tu siervo oye. O sea, hay momentos de nuestra vida donde tenemos que llegar con nuestros sueños, incluso si quieren tomar como un papel, anotarlos y decirle al Señor, habla Señor que tu siervo oye y muéstrame si realmente esta es tu voluntad. O sea, siempre ponerle al Señor que se haga su voluntad y no la nuestra. Y una oración clave, señores, que yo siempre he hecho es, Señor, si esto viene de ti, abre puertas. Y si no viene Amén. de ti, ciérrala. Y si hoy en día hay puertas en tu vida que se han cerrado, es porque viene de parte de Dios, si ya lo pusiste en manos de Él. Y luego viene ese Amén. proceso, como lo que hablamos al Al principio, Carmen, principio. que si, ¿cómo haces tú después cuando ese sueño no se cumplió? Acercarte al Señor. Si lo que tú hayas pedido en esa lista de todos esos sueños que tú tienes en el Señor no se dieron, acércate con todas tus decepciones, con todo tu dolor, porque yo sé que en medio de todo eso el Señor va a A restaurar, va a restaurar mostrarte su voluntad y confiar y siempre confiar. que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que incluso si toda esa lista no se cumplió, porque he escuchado casos así, Carmen, que hay personas que tienen demasiados sueños y ninguno se cumplió. No se le cumplió ni el esposo por el que estaban orando, o la esposa, no se le cumplió ni el trabajo, nada. O sea, ahí simplemente ahí es el momento oportuno para tú rendir toda tu voluntad al Al Señor y Señor. obedecer. O sea, ni te adelante ni te atrase, que permanece en la presencia del Señor, en esa salsa ardiente como hizo Moisés, que Él va a usar lo que tenga que usar para mostrarte su voluntad. Y ya que hablamos de Abraham, ya para Sí. terminar, fíjate que Abraham, por eso que el Señor le dijo, sal y mira las estrellas. ¿Por qué eso? Porque Abraham venía de los caldeos y los caldeos practicaban la astrología. Y entonces el Señor dijo, claro, Abraham tiene eso dentro de él. Entonces le dijo, sal y mira las estrellas porque sabía que iba a identificar que era Dios que le estaba hablando. O sea que lo que tú tengas dentro de ti, el Señor lo va a usar para hablarte, Carlos. O Para sea, hablar. quizás si es un Amén. mecánico, mira, te va a hablar en un vehículo. Si tú eres de turismo, te va a hablar en un viaje. Si tú eres tecnológico, te va a hablar por una computadora. O sea, el Señor no necesita ayuda de nosotros, Carmen. El Señor lo que tenga que hacer lo va a hacer para mostrarte su voluntad. Y en eso del Señor mostrarnos su voluntad de hablar, nos descansamos y cerrando realmente este hermoso momento, este hermoso episodio donde realmente el Señor nos ha tocado corazones
y estoy seguro de que a ti te dará y te entregará realmente esa hermosa promesa que Él tiene ya diseñada y guardada para con tu vida. Descansamos realmente en un versículo súper hermoso que nos ha dejado el Señor en el libro de Proverbios. Encomienda al Señor tus pensamientos y Él afirmará tus pasos. Y de verdad que den gracias por el espacio, me sentí súper afortunada realmente de tenerte aquí y deseando realmente que el Señor cumpla ya de lo que ella le escribió y destinó para con tu vida. Y sobre todo que siga ensanchando esas hermosas promesas que ya Él te ha entregado. Amén, amén, Carmen. También muchas gracias por tomarnos en cuenta y como siempre digo, toda la gloria y toda la honra es del Sea Señor para y, Dios. y bueno, espero que me Amén. invites otra vez. Ya será otra vez la segunda. Ya lo prometemos y ahora la segunda, pero ya la segunda vendrá conectado con 2 personas más. Ay, Dios mediante. amén. De verdad que nos sentimos súper felices y nada, esto fue Para Curarnos el Alma Podcast. Ay,